José Álvarez, primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, entre otras cosas. Bienvenido. Buenos días, Luis. ¿Cómo estamos? Pues perfectamente en este sitio. Es una de las preguntas que te iba a hacer, que por qué habías elegido la biblioteca municipal para grabar este episodio. Pues cuando te pones en contacto conmigo y decidimos hacer el podcast y me dices dónde me gustaría hacerlo, pues hombre, el primer lugar que me llega es este edificio y esta biblioteca, que la verdad la inauguramos el año pasado y como ves ha quedado un edificio espectacular y las instalaciones son, pues bueno, a una como categoría como tiene Carvajosa la Sagrada, y me gustó este sitio y yo creo que a todos los vecinos nos gusta este sitio y lo que significa. Yo creo que va a quedar bien en las imágenes en el podcast. Agradecemos la participación, agradecemos la aceptación de la invitación. Esperamos que seas el primero de muchos. Lo pediremos donde haya que pedirlo, pero bueno, que esta sea un poco la puerta hacia conocer un poco más también nuestro ayuntamiento. Yo encantado de venir, Luis, ya te lo dije en su momento, y bueno, lo que poco que pueda aportar o mucho que pueda aportar a la conversación y a la información de nuestros vecinos, encantado. Siempre estoy dispuesto a ello y yo creo que tú me conoces ya un poquito más y los vecinos en algún momento me han abordado por la calle y siempre ha habido información y Suena un poco, amistad. Me han abordado por la calle. No, bueno, abordado en el sentido bien, en el sentido de preguntar cosas, lógicamente, que les afecta. No en otro sentido. 10 años en el ayuntamiento, cuando llega ahora el mes de mayo, se cumplen. Comenzaste en mayo también de 2015 siendo concejal de casi nada, porque hay una lista interminable: deportes, piscina, limpieza, parques y jardines, nuevas tecnologías. Sí, empecé en el 2015, en las elecciones de 2015, en este momento el alcalde contó conmigo para incluirnos en las listas electorales. Yo encantado. Y bueno, me dio esa responsabilidad y yo creo que se nos olvida alguna más de las concejalías, pero sí, fueron 4 años de trabajo, además gobernando no en mayoría, sino que tuvimos que llegar a pactos, y fue un mandato pues, en el cual hicimos muchas cosas y que a los 4 años pues, varias de esas concejalías pasaron a otros compañeros. De esta lista de concejalías de aquel entonces, habiendo pasado por todas ellas, ¿con cuál te quedarías? Pues la verdad que cada una tiene su labor, lógicamente, desde piscinas hasta deportes, que deportes sabes que tenemos un pueblo diversificado en muchos equipos, y fue una labor en aquel momento que hicimos el mantenimiento de muchas de las instalaciones deportivas, creamos algún otro espacio deportivo. En las urbanizaciones que también tenemos instalaciones deportivas también se hizo alguna renovación. Y yo creo que todas ellas, incluso la Concejalía de Limpieza, hicimos un cambio muy importante de aquella, que teníamos la recogida de basuras en el contenedor pequeño, que es el de toda la vida de los pueblos, y cambiamos a un nuevo contrato con la recogida del contenedor lateral, que yo creo que fue un avance en ese sentido. Por ejemplo, en parques y jardines, pues sabes que tenemos unas instalaciones, unos parques y jardines espectaculares. Hicimos algún parque. Yo me acuerdo que la primera actuación que hice fue la renovación del Parque Picasso. Por ejemplo, eso fue una de las primeras actuaciones. Nos quitasteis el estanque, ¿eh? Nos quitamos el estanque porque yo creo que aquello fue, de alguna manera, había quedado un poco desfasado aquello. Tendría que haber tenido un mantenimiento. Yo me acuerdo que había peces, creo recordar, en su día. Había peces, está fatal que lo diga, pero yo creo que ha prescrito. Y nos los llevábamos también los peces. Claro, efectivamente. O nos íbamos a la charca y echábamos los peces. Esto está fatal, pero como ya no se puede hacer porque ya no hay estanque, ya tampoco podemos, no estamos colaborando a nada. Lógicamente los niños son niños y tú de aquella eres muy niño. Yo de aquella yo era niño, yo llegué a Carvajosa con 8 años. Pues fíjate. De todas formas, se decidió hacer eso para poder, de alguna manera, evitar ciertas cosas que se estaban produciendo, porque el agua estaba estancada ya, los niños echaban piedras, arena. Bueno, la verdad que la decisión creo que fue acertada. Estaba más tiempo vacío que lleno. Efectivamente. Sí. Decía que yo llevo en Carvajosa desde los 8 años. ¿Cuántos lleva José Álvarez en Carvajosa? ¿De dónde viene José Álvarez? Yo soy de la provincia de León, de la zona del Bierzo, de un pueblecito del Bierzo muy pequeñito, San Pedro de Olleros. Y bueno, yo llevo aquí estudiando en Salamanca muchos años, por circunstancias de la vida, pues me quedé aquí en Salamanca. Y en el año 2001
compré una vivienda aquí y aquí me trasladé con mi familia. De aquella ya estaba casado y tenía 2 hijas, que sigo teniendo, lógicamente. O sea que llevo desde 24 años viviendo en Carvajosa de la Sagrada. ¿Qué ha cambiado? Es una pregunta muy obvia, pero ¿qué ha cambiado para ti con mayor relevancia en estos 24 años en Carvajosa? En Carvajosa, pues date cuenta que cuando yo en el 2001 vinimos a vivir, no tenía nada que ver el pueblo del 2001 con lo que con lo que hay ahora. Yo creo que recordar que había unos 2.000 habitantes. Ahora estamos cerca de 8.000. Si no hemos llegado ya, estamos rozando esa cifra. Y las infraestructuras no tienen nada que ver. Me acuerdo que incluso el canal que está ahora soterrado, desde que va al Prado de la Vega, eso estaba abierto, había un regato. Y bueno, lo realmente que ha cambiado, y esto hay que agradecerlo a todos los equipos de gobierno, es cómo está desarrollado el municipio. O sea, la urbanización que tiene el municipio y los espacios que tiene, se ha hecho en acorde, yo creo, que a un pueblo que está creciendo y que sigue creciendo. En mayor medida, pues lo que está claro que en un ayuntamiento lo que sí influye y deja marca son las obras o infraestructuras, el urbanismo que hagas. Cualquier error en ese sentido es muy difícil rectificarlo. Ya ha habido cosas que se han hecho muy bien y muy poquitas mal. Se me hace raro escuchar a un político alabando la gestión de otros grupos políticos. Bueno, esto es un pack, lógicamente. Aquí hemos llegado todos, nosotros llevamos muchos años gobernando, tenemos la confianza de los vecinos, que es de agradecer, significa que de alguna manera algo estás haciendo bien, y la cabeza visible en este caso es el alcalde, y lo demás somos un equipo para todo. O sea, aquí se toman decisiones en equipo. Sí que es cierto que cada uno tiene su concejalía, pero las decisiones son de equipo. Todos los gobiernos anteriores pues habrán hecho sus cosas en medida en las circunstancias en las que estaban. Hay muchas cosas que no se pueden ver con la perspectiva de ahora, está claro. Hablábamos antes de las concejalías que dirigías en esa primera etapa política. Volviendo al presente, economía, hacienda, personal, empleo y desarrollo local. Sí, la verdad que son concejalías, posiblemente son menos, lógicamente somos más también en el equipo de gobierno, de aquella éramos 5, ahora somos mayoría y somos 8, y son concejalías pues de alguna manera que tienen una influencia pues en el devenir del ayuntamiento, aparte de otras que las llevan otros compañeros. Creo, pienso y no sé si me equivoco que son las que más responsabilidad tiene dentro del organigrama político. Las concejalías todas tienen una responsabilidad, todas, absolutamente todas son fundamentales y están hechas a medida para que todo el mundo trabaje y tenga los correspondientes la responsabilidad para pues, sacar adelante el pueblo. Está claro que Economía y Hacienda tiene una responsabilidad mayor porque es realmente donde vemos, y ahora estamos en el presupuesto, por ejemplo, de este año 2025, y es donde decidimos dónde podemos dónde invertimos y dónde va el dinero. Pero todas en realidad tienen su importancia. ¿Cómo está actualmente la salud financiera del Ayuntamiento de Carvajosa? Pues la salud financiera de este ayuntamiento siempre ha estado bien. Hemos tenido épocas con más dinero, pero yo realmente creo que una buena gestión de un ayuntamiento pasa por invertir los impuestos de nuestros vecinos y no tener ahorro, o sea, tener el ahorro mínimo o no máximo para poder invertir todo ese dinero en beneficio de los vecinos. Lógicamente luego están las políticas, cada uno destinará ese dinero a una determinada política, pero eso son decisiones ya, lógicamente, del equipo de gobierno, que estén en ese caso. A la publicación de este podcast, no sé si ya se habrá celebrado ese pleno de presupuestos o incluso si ya estarán aprobados, no sé cuándo se publicará este podcast. ¿Cuáles son las prioridades económicas para este año? Siempre las prioridades económicas del ayuntamiento son los servicios esenciales que el ayuntamiento tiene que dar, que es la obligación que tiene, como son limpieza, como es la recogida de basuras, como es la electricidad, es decir, dar el servicio a los vecinos. Luego están todo aquello que implica el tomar unas decisiones, como son todas las actividades deportivas, educativas, instalaciones deportivas, que el ayuntamiento también está obligado a ello, pero es más fundamental los servicios esenciales. O sea, que nosotros siempre nos centramos, primero, servicios esenciales y segundo, todo lo derivado después. Y en base a eso tenemos un presupuesto. Hay que elegir, porque no hay para todo, ni para todos los concejales quieren hacer todas las acciones necesarias o que ellos creen conveniente. Por consiguiente, son tomas de decisiones siempre. Hay un dinero y hay que repartirlo. Me hablabas ahora de los servicios contratados, limpieza, obras y demás. Me gustaría conocer tu opinión respecto
a esos comentarios que a veces, tanto dentro de la oposición o también fuera en la calle, se ha realizado alguna vez sobre que se privatizan muchos servicios. Ya no solo en el Ayuntamiento de Carvajos, esto lo he escuchado en más instituciones locales. ¿Se privatizan muchos servicios? ¿Son realmente necesario externalizar todos estos servicios? ¿O realmente tendrían que ser los ayuntamientos quienes sufragaran todas esas responsabilidades? Bueno, eso son decisiones del equipo de gobierno correspondiente. Como sabes, yo pertenezco al Grupo Partido Popular y el Grupo Partido Popular es liberal en ciertos sentidos. Nuestras políticas van dirigidas no vamos a decir, de remunicipalizar todos los servicios. Creemos que la mejor opción es tener un mix y hay muchos servicios que realmente se externalizan porque el ayuntamiento posiblemente sí fuera capaz de hacerlo, lógicamente. Esto es cuestión de personal, maquinaria y hacer el servicio, pero creemos que la mejor opción es externalizar el servicio porque pueden variar muchas cosas a lo largo de los años. Nuestra opción es esa, tenemos externalizado varios de ellos, otros no. Con la experiencia que hay ahora, si mañana gobernara otro equipo de gobierno, otro grupo político y decidiera retirar este tipo de servicios, ¿consideras que sería un error, un acierto o que estaría por ver lo que sucede? Yo consideraría que bajo tu experiencia actual. Sí, yo considero que algunos servicios sería un error. Pero bueno, eso es una cuestión política, es una cuestión de decisiones, es una cuestión de que, por ejemplo, por poner un ejemplo en concreto, nosotros el servicio de limpieza lo teníamos contratado cuando yo entré, que ya, por cierto, llevaba limpieza, lo teníamos contratado con gente del pueblo. O sea, cada 6 meses normalmente pues contratábamos a gente del pueblo y bueno, la gestión implicaba tener 11 barrenderos o 12 barrenderos, tenerlos 6 meses y esos barrenderos, lógicamente, esa gente había que tener un jefe, o sea, una escala. ¿Qué decisión tomamos? Pues externalizar ese servicio. Lógicamente, toda la carga administrativa que llevaba el servicio ese ya no la tenemos y no estamos cada 6 meses haciendo contrataciones. Sí que es cierto que en aquel tiempo la crisis era mayor, había más paro y había más gente que necesitaba posiblemente el poder tener un trabajo, aunque fuera desde 6 meses. Llegó un momento en que nos costaba muchas veces el encontrar gente preparada para este tipo de servicio, que ya ves tú que no hay ninguna complicación, normalmente pues se hace. Bueno, es una decisión que tomamos, yo creo que acertada, el servicio está funcionando y bueno, cuando llegue a su fin pues se tomará otra decisión. En términos de impuestos y tasas, ¿habrá alguna novedad para el 2025? En principio nosotros no hemos subido ninguna tasa este año. Sí que es cierto que tenemos pendiente, y ayer en el Pleno se debatió una moción del Partido Popular por la que a través de una directiva europea el Gobierno de España, a partir del 10 de abril de este año, la tasa de residuos tiene que ser acorde, o sea, lo que se gasta, lo que gasta el ayuntamiento tiene que pagarlo el vecino. No puede haber un desfase. Actualmente yo creo que todas las tasas y actividades no cubren el gasto con los impuestos o tasas, precios públicos que cobramos. Eso a partir del 10 de abril, la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos tiene que cambiar. De hecho, los residuos lo lleva GIRSA, que es un ente de la Diputación, y nos cobra a nosotros unas tasas por el tratamiento de residuos en el CTR de Gomecello. Ha subido un 25% las tasas. Ya lo subió en 2022 una cantidad que tampoco repercutimos a los vecinos. Este año han tomado la decisión, lógicamente, para cubrir ese gasto, aumentar a los ayuntamientos un 25%. Es un importe considerable. De hecho, tengo aquí, me dijiste que a lo mejor hablábamos de alguna cifra, pues te puedo decir que en relación a ese asunto, mira, por ejemplo, en el año 2021 pagamos 126.000 euros y actualmente ya tenemos un presupuesto de 235.000 euros. Eso no se ha subido, esa tasa no se ha subido a los vecinos. Tenemos que tomar una decisión. Estamos calculando el coste efectivo y a partir del 10 de abril pues tendremos que tomar una decisión. Ayer Sara Sánchez, portavoz del Grupo Socialista en el Pleno, daba una solución, daba una idea, daba una opinión, que decía: bajen ustedes el IBI que han subido a los vecinos. Pues sí, es una solución, lógicamente. Si estuviera gobernando ella, bajaba el IBI e incrementaba la tasa. Al final nos quedaríamos igual. Si quieres hablamos de la subida de IBI en su día, pues fue una de las decisiones más difíciles que lo tenías apuntado. Lo tenía apuntado. Tenía que aprovechar el momento, si te tengo delante, hay que sacar el IBI a la calle. Nosotros, yo te comento,
voy a darte un poquito la chapa para explicarte un poquito cómo surgió todo esto. A ver, en el año 2013, a través del Ministerio de Hacienda y de la Dirección la Dirección General del Registro del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, que es realmente la que pone los valores catastrales a los inmuebles, en el 2013 se decide hacer una revisión de varios pueblos, entre ellos incluidos los de Carvajosa, ya que nos comunican, después de hacer una ponencia y de poner en valor realmente qué valor tenían los pisos, el valor catastral de los inmuebles, nos comunican que Carvajosa de la Sagrada está por debajo del 50% del valor real del valor catastral que tienen en el catastro. Y nos comunican que estamos un 72% por debajo y que tenemos que aumentar ese valor catastral. Sabes que el valor catastral de un inmueble es el valor del suelo más el valor de construirlo. Y a ese valor se le multiplica por un tipo impositivo, que hay un margen que puedes aplicar. Entonces, te pongo un ejemplo. Un inmueble tiene un valor de 100.000 euros, el tipo impositivo en su día era de 0,54, multiplicas y te salen 500 euros, que es lo que pagas de IBI. Bueno, a nosotros nos comunican que ese valor catastral que hay en el registro está por debajo del 50% del valor real y que tenemos que incrementarlo un 72%. ¿En cuánto tiempo? En 10 años. Vale, el primer incremento, que fue de un 10%, lo realizamos en 2014. Conclusión, el tipo impositivo sigue siendo creo recordar que era el 0,60. No sé si era el 0,54, creo recordar que era el 0,60 el tipo impositivo. Se incrementa un 10% el valor catastral y se multiplicaba por el tipo impositivo, que era el 0,60. Si tú modificas el valor catastral, estás modificando de alguna manera el IBI. Es decir, el IBI se modifica por estos dos parámetros, el valor catastral y el tipo impositivo. Bueno, en ese 2014 se incrementó un 0,10%. Los vecinos en su recibo vieron ese incremento. En el 2015, que fue cuando entré yo, se decide amortiguar la subida de otro 10% que nos obligaba. Es decir, el tipo impositivo, que era el 0,60, lo pasamos al 0,54. Y el valor catastral sube un 10% a mayores, pero queda amortiguado por el tipo impositivo, la bajada. Es decir, si el valor catastral era 100.000 y tenías que pagar 600, si sube un 10%, el valor catastral son 110.000 euros y lo multiplicas por 0,60, el incremento, lógicamente, ya no son 600, son 610. Y pico. O 20 o lo que sea. Pues nosotros bajamos el tipo impositivo para que siguieran siendo esos 600. ¿Qué pasó en 2016? El 72% es en 10 años y año a año, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, nos comunican qué subida habría que hacer. En 2025... ¿Eso realmente, en lo más estricto de la palabra, no lo deciden los ayuntamientos? No. ¿No? No. El ayuntamiento decide el tipo impositivo, pero el valor catastral no. El valor catastral es la Dirección General del Catastro, a través de los medios que tiene, de los parámetros que tiene de venta, etcétera, etcétera, el que lo pone. ¿Vale? 2016. 2016. En 2016 nos solicitan que se incremente, o sea, de 2015 a 2016, un 4%. Ya no era un 10, era un 4%. Bueno, subimos un 4% y el IBI, y lógicamente el valor de los recibos volvió a subir. La decisión de 2016 o 2017 fue pararlo. Es decir, de aquella el ayuntamiento tenía los recursos suficientes para asumir de alguna manera otra subida, porque nos decían que teníamos que volver a subir un 10%. Ya llevábamos un 24% subido. Nos piden que incrementemos otra vez el valor catastral. Bueno, lo suben, no nos lo piden, lo suben. Y decidimos dejar de incrementar la subida que nos quedaba del 48% y asumirlo con recursos propios. Conclusión, que no subió el 72%, solo subió el 24%. El tipo impositivo, que lo habíamos bajado en 2015, quedó en el 0,54%. Y de ahí el ayuntamiento, aunque fuera deficitario, aunque sí podíamos seguir subiendo ese valor catastral, no lo subimos. Y el ayuntamiento decidió pues asumir esa subida. ¿Qué pasó? Que sí, hasta 2019 el ayuntamiento tenía los recursos suficientes para 2019-2020 para poder asumirlo.
A partir del 2019, que ya se veía que la inflación subía, a partir de la pandemia, que todos los materiales de construcción, todos los contratos nos subieron, todos los costes salariales Antes de ello, subieron. te interrumpo para matizar una Interrúmpeme. cosa, a ver si lo he comprendido bien. Ujú. En 2014 gobernaba, No, gobernaba el Partido Popular. ya gobernaba el Partido Popular Sí. y se subieron los impuestos. Se En subió 2000 el valor catastral. Bueno, El tipo de impositivo quedó el mismo. pero los vecinos pagaron más. Claro, porque se sube el valor catastral. En 2015 pagaron un poco menos. En No, en 2016, 2015 no pagaron. En 2015 amortiguamos, el equipo de gobierno amortiguó la subida del valor catastral bajando el tipo impositivo, un 10%. bien, donde quería llegar. Me decías antes que se congelaron Sí, el 2015 se congeló esa subida, por decirlo de en alguna manera. 2016. No, en 2015. Bueno, 2015 para 2016, sí. En previsiones de que iba a haber una buena gestión económica o que iba a estar Sí. sano el futuro y demás. Realmente lo que ahí fuera la gente se ha estado quejando con la subida del IVA no es realmente que se subiera el IVA, sino que se subiera de golpe. El IBI. El IBI, bueno, perdóname, el IBI, sí. ¿No hubiera sido mejor entonces no haberlo congelado? Esto, evidentemente, con otra perspectiva ya, ¿no? De futuro, en otro momento, pero a lo mejor en aquel momento era lo mejor que se podía hacer, o lo que se pensaba que era lo mejor que se podía hacer. Era lo mejor que se podía hacer, eran medidas electoralistas, quizás, que es algo que también se ha dicho fuera. Eso fue muy electoral en su día y luego ha llegado el futuro, la hora de llenar de nuevo la hucha y se ha metido el hachazo. ¿No hubiera sido a lo mejor hacer una progresión de Sí, esas subidas? Sí, lógicamente. Vista en perspectiva, en el año 2023, cuando tomamos esa decisión, está claro que lo mejor hubiera sido que el valor catastral hubiera ido subiendo hasta el 72%, se hubiera incrementado el IBI más de lo que nosotros hemos... O sea, hubiéramos recaudado con esa subida más de lo que nosotros hemos subido. Es decir, el vecino lo hubiera pagado más, pero año a año. Uh-huh. Pero claro, de aquella se tomó la... Y vamos, que no es medida electoralista, te lo digo yo, porque fue en el año 2017, las elecciones fueron en 2019. O sea, tampoco fue una medida electoralista, sino que se vio que de aquella pues la economía no estaba tan bien, había más paro, y se decidió que ya que el ayuntamiento podía pagar esa, o sea, no hacer esa subida, sino que ellos, o sea, asumir ese importe, pues se decidió o sea, se decidió tomar esa decisión, asumir el ayuntamiento y paralizar la subida. ¿Qué pasó con eso? Lógicamente eso tiene otra implicación, que los valores catastrales quedaron paralizados. O sea, no se incrementó. O sea, un piso que valor catastral tiene 50.000 euros, Uh-huh. si nosotros aplicamos el 72% de la subida, porque además era acumulativa, era un 10% de 50.000. Y luego el siguiente 10% era no 50.000, sino de 55.000. Y el siguiente, o sea, era acumulativa. Entiendo. Posiblemente la subida de un 72% implicaría llegar a un 100% de la subida. Es decir, si el valor catastral estaba en 50.000, posiblemente a fecha de hoy estaría en 100.000. Hubiéramos recaudado más el ayuntamiento con una subida pausada de 10 años, porque a fecha de hoy el vecino pagaría más de IBI. Pero claro, cuando en 2023 tomamos esa decisión, y ahora si quieres hablamos de los motivos de tomar esa decisión, recaudamos unos 500.000 euros a mayores que realmente los necesitamos. ¿Cuándo va a pagar menos IBI los vecinos de Carvajosa? Bueno, esperemos que llegue la situación y podamos bajar el tipo impositivo, porque el valor catastral está paralizado. O sea, si tú construyes una vivienda, el valor catastral que te van a dar es relativa al año 2000, que eso no lo hemos hablado. La ponencia de valores lo hace el Registro General del Catastro, y la cual toma unos parámetros y dice que un inmueble en Carvajosa con estas características tiene un valor catastral de tanto, en el año tanto. Las ponencias de valores de los ayuntamientos o de las ciudades es una decisión, posiblemente el ayuntamiento también puede tomar la iniciativa dirigiéndose al catastro y diciendo, oye, quiero que me hagas una ponencia y me pongas en valor a fecha de hoy cuánto cuesta el inmueble. Sabes, no sé si lo sabes, pero los valores catastrales normalmente están por debajo del valor real de la vivienda. Uh-huh. ¿Cuáles fueron los motivos para subir el IBI? Nosotros en 2023, después de la pandemia, después de la inflación y después de todos los costes, la verdad que todos los contratos, además teníamos
una no problemática, sino que todos los grandes contratos nos vencían. Nos vencían el contrato de limpieza, nos vencía el contrato de residuos verdes, de las zonas verdes. Sí, nos vencía el contrato de mantenimiento de viales y agua, nos vencían los 4 contratos gordos. Y esos 4 contratos, para volver a licitarlos, calculando los gastos, el incremento solo de esos 4 contratos era 500.000 euros, cosa que no teníamos en el presupuesto. O sea, que teníamos que tomar una decisión, o incrementar el IBI o quitar servicios. Es una decisión política, lógicamente. Si quitas servicios, yo creo que sería peor. Y se tomó la decisión de incrementar el IBI. Como concejal de Economía, ¿cuánto te quitó el sueño tomar esa decisión? No solo yo, sino todo el equipo de gobierno estuvimos preocupados durante un tiempo porque era una medida, lógicamente, subirle a alguien los impuestos pues no es una medida placentera para nadie, y la verdad que nos quitó, a mí personalmente me quitó el sueño, pero bueno, es una decisión que hay que tomar o sea, la gestión es así. Si hay un dinero y no tienes dinero, tenemos que sacar el dinero de alguna manera. Y se tomó, yo creo que la mejor decisión, porque el IBI se incrementa para todos. Y se incrementa y paga más el que más tiene también, porque lógicamente tienes la vivienda que tiene más valor catastral. Entonces yo creo que es una decisión difícil, pero en su día se tomó porque necesitábamos esos 500.000 euros. ¿Se temía que la decisión, digamos, pudiera tener algún resultado negativo político o no se medía? Sí, por supuesto. Sabíamos que los vecinos, de hecho yo he tenido conversaciones con muchos de ellos quejándose de la subida, que yo lo entiendo. Es como cuando suben todo lo demás. Pero al final yo he intentado explicar de alguna manera todo esto, que es muy difícil de explicar, porque al fin de cuentas lo que queda es me ha subido el impuesto un 10%, un 20%. Pero bueno, la decisión se explicó, no se explicó una vez, se explicó muchas veces, pero yo creo que mucha gente lo entendió y otra gente lo sigue sin entender y entiende, pues como la portavoz del Partido Socialista, que lógicamente se puede bajar el IBI y subirlo en otras tasas, pero el resultado es el mismo, ¿no? A lo mejor algún día yo me puedo sentar aquí y confrontaros a los dos. No tengo Sería un debate problema. Muy interesante, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con confrontar con mis compañeros, los considero compañeros de corporación a todos. Bueno, la invitación a Sara, la individual nos la ha aceptado. Bueno, pues me alegro. Acompañada, lo dejamos ahí a ver si lo coge. Yo no tengo ningún problema. Hablas de lo que la gente se acerca, os comenta muchas veces. Al final esto es un municipio grande, pero no deja de ser un municipio. Esa cercanía también está. Y algunos de los comentarios que también la gente a veces expone, ¿no? Y es una duda que yo creo que todos sabemos realmente la respuesta, pero no la sabemos con ciencia cierta. Y es, este ayuntamiento es grande, este ayuntamiento tiene dinero, lo que pasa es que no se lo gastan. Eso también puede hacer alusión a los remanentes de tesorería. ¿Por qué a veces hay dinero disponible pero no puede gastarse? Vamos a ver, el ayuntamiento, la verdad que los comentarios que dices tú, que es un ayuntamiento rico, los hay por todos los lados. La verdad que el ayuntamiento tiene recursos suficientes para hacer lo que estamos haciendo, para dar los servicios que estamos haciendo. El remanente de tesorería es un concepto diferente del superávit o de lo que hay lo que hay de cash en los bancos. El remanente de tesorería se calcula cuando aprobemos el presupuesto, se liquide el presupuesto de 2024 y en base a eso hay un remanente que se pueda gastar generado en 2024, porque si se genera en 2025 no va al remanente de tesorería, va a la caja, que será remanente de tesorería, pero al año siguiente. Correcto. Es decir, se hacen las cuentas en el año 2024 y todo ese remanente se puede gastar en el 2025 con suplementos o ampliaciones de crédito. ¿Conocemos ese dato ya? No tenemos ese dato ya porque lógicamente hay que liquidar y no está liquidada el año pasado, el año 2024, pero lo sabremos cuando aprobemos y liquiden, que será en el mes si los presupuestos entiendo que se aprueben a finales de febrero o mediados de febrero, lo que tarde intervención en hacer la liquidación, que será en marzo. Normalmente se deriva a inversiones, si no me equivoco. Pues depende. Nosotros llevamos unos años con el presupuesto de alguna manera a tope, es decir, tenemos un gasto y unos ingresos que los tenemos ya en contratos, sobre todo en contratos. Para que te hagas una idea, el ayuntamiento, más o menos, este año rondaremos los 8.100.000 de presupuesto. El año pasado eran 8 millones, este año unos 8.200.000, más o menos.
más o menos. De ese porcentaje se dedica un tanto por ciento a personal. No sé, un 25%, 2 millones, sobre 2 millones, por hacer cifras redondas, 2.100.000, 2.200.000. El resto, hasta casi el 80%, no es el 80%, pero calculale un 75% aproximadamente, es decir, estamos hablando casi de 5 millones o más, se dedica a gasto corriente, es decir, lo que el ayuntamiento gasta en luz, energía, gas, comprar un tornillo, etcétera, etcétera, y en contratos, que tenemos muchos contratos externalizados. Imagínate, 5 millones y pico. Estamos ya hablando de 7.500.000, 7.800.000. Luego hay una parte de subvenciones, estaríamos hablando de unos 175.000 en subvenciones a los clubes deportivos, a las actividades, a las asociaciones culturales, y poco más. El resto, si queda algo de inversión, lo tenemos que aportar a las subvenciones que nos dan desde la Junta de Castilla y León o Diputación, o alguna que viene de la Europa o del Estado, en la cual el ayuntamiento normalmente siempre pone una parte, es decir, te dan una subvención y el ayuntamiento aporta pues, un 20% de la... Como en las AFES, por ejemplo. Por ejemplo, en el programa mixto, que este año vamos a hacer solo un programa mixto, llevábamos 2 años haciendo 2, este año solo vamos a hacer uno, que es de energía solar, que vamos a cubrir el Reina Sofía de placas fotovoltaicas, pues la subvención del Isabel Reina de Castilla. Perdón, es verdad, Isabel Reina de Castilla, que lo hemos comentado. La ECIL, la Junta de Castilla y León, nos da una subvención para la contratación del personal, pero claro, el ayuntamiento tiene que poner una parte. En este caso creo recordar que eran 41.000 euros o 42.000 euros. No lo tengo a mano, pero... Creo recordar más o menos anda que por ahí, que sí. Eso se dedica a inversión y también sale del presupuesto. Pero te hablo de eso como los planes bienales que nos da Diputación, que yo creo que este año hay previsto 85.000 euros, más o menos, o el POE, que es el cambio de luminarias, que lo llevamos utilizando, que por cierto yo creo que el pueblo está cambiado todo de LED, que se ha notado, o si quieres hablamos luego de la energía, y bueno, pues eso es el presupuesto, 20% personal, 75% contratos y gasto, y lo demás en subvenciones o en inversión. Me decías que van a rondar los 8 millones, 8 millones y 8 pico. millones 200.000, yo creo. Ya tenemos las cifras porque tenemos un borrador. De hecho, ayer en el Pleno hicimos un pequeño calendario con la oposición cuando se acabó el Pleno para poder hacer, se entrega el borrador de los presupuestos a la oposición. Hacemos una primera comisión de economía en la cual se expone el presupuesto a los concejales. Seguidamente hacemos otra comisión a los 3-4 días en la cual la oposición aporta dice lo que ellos crean convenientes, y hay una tercera comisión de dictamen, es decir, que se lleva el borrador definitivo y se dictamina. Dictaminar es aprobar o denegar en una comisión, luego va a pleno, y definitivamente, una vez que se dictamina, a los 2 días, 4 días, 8 días, va a pleno y se debate. ¿Hay alguna sugerencia de la oposición que vaya a entrar dentro del presupuesto aceptado? Entiendo que si hay alguna que nosotros vemos viable o que podamos hacer, de verdad que el equipo de gobierno no tiene ningún inconveniente en hacerla. A lo mejor nos sorprende y nos dice algo que tengamos que hacer, pero como está tan ajustado, hay que quitar de otro lado. Es decir, si tú propones hacer una escultura, te pongo que no va a ser el caso, una escultura que cuesta 50.000 euros, esos 50.000 euros tenemos que quitarlo de algún otro lado. O sea, no hay un presupuesto infinito. Pues no entiendo por qué no podemos hacer una escultura de 50.000 euros. ¿Cuál es el problema? No entiendo por qué. Pues la verdad es que no. Pues muchos pueblos hacen ese tipo de esculturas, claro. y a fin de cuentas significa que la gente pueda venir a verla y es turismo. Uy, quiero sacar ese... Es que, claro, es que quiero tantas cosas, pero... Tenemos más días y podemos hacer más podcasts. Y que tengo que diversificar a cada concejal lo suyo, pero claro, ahora me surgen preguntas. La que te iba a hacer sobre el presupuesto, perdóname, te decía 8 millones y pico, ya está por ver. ¿Recuerdas cuál fue el presupuesto en 2015 cuando accediste como concejal? Vaya pregunta. Pues no me doy cuenta, pero a lo mejor rondaba los 6 millones ya. Pero no me doy cuenta, ¿eh? A lo mejor te digo 6 millones y son 6.200 o 5.500. Sí, era por ver si era muy... Pero sí, claro, se ha ido incrementando poco a poco. La población, tú date cuenta que la población en 2015 a lo mejor no sé cuántos éramos, 6.000 personas, 5.500. Y eso se va incrementando, más población, se recaudan más impuestos. Tenemos otro impuesto que son la participación que cobramos del Estado, la participación de tributos del Estado, en la cual el Estado nos ingresa una cantidad muy importante. Estoy hablando de que a lo mejor es más que el IBI o aproximadamente, no, algo menos que el IBI, perdona.
algo menos que limitado. Hablamos de 2 millones de euros, a lo mejor, que nos ingresa el Estado por la participación de tributos, que va en relación a la población, y a las características de ingresos, etcétera. Unos parámetros y el Estado te ingresa una cantidad por habitante. Por eso es tan importante el empadronarse donde vivas. Podía haber mirado este dato, la verdad, sí es verdad que son 8. Yo creo que sí hemos pasado la barrera de los 8.000, pero realmente viviendo hay muchísima más gente. Sí. Sí, nosotros hicimos una campaña, creo recordar, en 2018, en la cual hicimos una campaña de empadronamiento. De aquella éramos unos 7.000 habitantes, creo recordar. Hicimos unas cifras que ya en su día las habían hecho desde el área técnica, de cuánta gente podía vivir sin empadronarse aquí en Carvajosa, y salieron unas cantidades aproximadamente de un 8 o 10%. Es decir, estábamos hablando de que de 7.000, 8.000 habitantes hay 700 personas que tienen su domicilio en otro sitio, que viven o trasiegan entre un sitio y otro, pero que realmente es importante. Y es muy importante empadronarse por lo que te estoy diciendo. El ayuntamiento recibe a través del Estado, a través de los tributos, de la participación de los tributos del Estado, una cantidad por habitante, y luego los servicios que da. Porque cuando aquí se pone un consultorio, se pone un colegio, se pone todo lo que implica servicios, va por habitantes. ¿Entiendes? O sea, es algo fundamental que el empadronamiento. Empadrónate. Efectivamente, hagamos campaña por ¿Quieres mandar un mensaje a la población? Para que es tu momento. Es mi momento. Elige la cámara que quieras. Pues conmino a la gente que viva aquí en Carvajosa que por favor se empadrone, porque no va a perder ningún servicio donde lo esté realizando. ¿No? El ejemplo es, por ejemplo, los colegios. Tú puedes llevar a los niños al colegio que quieras. Lógicamente hay una prioridad, pero puedes Con la sanidad no sucede eso. No, con la sanidad no, porque la sanidad va en Hay gente empadronada, por ejemplo, en Santa Marta para hacer uso de las urgencias de Santa Marta. Por ejemplo. Pero tienes que estar empadronado, porque si no te derivan a otro sitio. Pero, por ejemplo, el colegio no. El colegio es libre elección. Sí que tienes unos lugares de referencia que te corresponden sí o sí. Aunque no haya plaza, te corresponde, pero tú lo puedes llevar luego donde quieras. Cuando Carvajosa tenga urgencias médicas, seguro que se empadrona muchísimo más gente. Bueno, Carvajosa estamos esperando el paso de centro de salud. Esperemos que se decida. Estamos esperando desde hace tiempo, sí. Desde hace mucho tiempo. Que es una cuestión que la Junta, yo creo que tiene, está en ello. Sé que no es tu área, pero ¿qué falta para tener no lo sé. centro de salud? Te digo la verdad que no lo sé, porque ya tenemos todos los servicios, lo que nos faltaba de matrona, del pediatra. Sí que es verdad y me llamó la atención en su día. De hecho, recuerdo que para ese artículo me tuve que documentar y tuve que entender bien la situación, porque era con el tema de un ecógrafo, si no me equivoco, que se compró. Sí, nosotros lo compró el ayuntamiento. Claro, no llega, me tuvieron que explicar, porque claro, yo para mí era que lo normal lo comprara el ayuntamiento. Decía, en mi pensamiento, tampoco me juzgues por ello, yo decía, ¿de qué están presumiendo si es lo que tienen que hacer? Y me explicaron que realmente estos equipos para equipar las instalaciones médicas no son responsabilidad de los ayuntamientos, sino del órgano superior. Yo pensaba que sí. Es verdad que entiendo que una vez que se convierte en centro de salud, sí equipa el órgano superior las instalaciones, pero al momento, al ser consultorio médico, no tiene por qué hacerlo el ayuntamiento, y en este caso sí ha habido alguna ocasión que se han realizado esas inversiones. Hemos realizado inversiones, en este caso compramos el ecógrafo y hemos comprado otro tipo de aparatos que lógicamente nosotros somos los primeros que contactamos con la situación médica que hay, o lo médico, y la falta que tienen de muchas cosas. No de muchas cosas, sino de cosas. ¿El ecógrafo no era obligatorio? No. ¿Les viene bien? Sí. Pues nos piden un ecógrafo, a ver si el ayuntamiento, y el ayuntamiento lo compró. Pero realmente es el órgano superior, como dices tú, es la Junta de Castilla y León, quien tiene que equipar. El ayuntamiento, al ser consultorio, tiene que mantener. Tiene que mantener, pagar la luz, pagar los servicios de electricidad, pero no tiene que comprar ni habilitar a los médicos con los medios, sino mantener. Hablando de cifras, voy a lanzarte alguna pregunta, a ver si en alguna consigo pillarte. Como quieras. Posiblemente, lógicamente, yo no me sé todas las cifras. ¿Por qué? Porque no, pues no lo entiendo. Tengo muy mala memoria, de verdad. No, es broma. ¿Cuál es la factura de electricidad de un municipio como Carvajosa? Me explico. Las farolas se encienden todas las noches. ¿Cuánto gasta Carvajosa en electricidad? Pues bueno, pues en electricidad en las farolas, te lo digo porque ese dato, por ejemplo, que me dijiste que me iba a preguntar cifras, lo tengo aquí.
Y la verdad que vemos una evolución y por eso te comentaba yo de los gastos que se produjeron con la inflación después de la pandemia. Pues tengo aquí una comparativa. Por ejemplo, nosotros en gastos de electricidad nos gastábamos en 2021 180.000 euros, solo en farolas, ¿eh? O sea, no te estoy hablando del alumbrado de los edificios, digo alumbrado público de farolas. Vale. 180.000 euros. En 2022 subió la factura a 282.000, que ya fue cuando vimos. Seguimos hablando solo de alumbrado. Solo de alumbrado, sí. Imagínate lo que supone para un presupuesto hacer los presupuestos de 2023, solo con este incremento, que luego el gas nos ocurrió lo mismo. En 2023, 350.000, solo en alumbrado, que fue ya cuando se estaba cambiando todo a LED, ¿eh? Todas las farolas del ayuntamiento son LED. En 2024, ya con el LED de 350.000 bajamos a 325.000 y este año, que es que realmente cuando ya está todo cambiado, hemos bajado ya a 220.000. La luz ha bajado, pero la gran parte del porcentaje de ahorro es del cambio del vapor de sodio que había antes a LED. Solo en luz. Pero te quiero decir que hemos incrementado los años que te decía yo, cuando el 23 decidimos subir el IVA, es por todo este incremento. O sea, es que se incrementó toda una barbaridad. Es que, de verdad, nosotros veíamos cómo pagamos facturas de luz, de gas, que era exagerado. Cuando pagabas 5.000 en un colegio, ahora pagas 12.000. Pero ¿cómo puede ser? ¿Tenemos a mano la cifra también de los edificios públicos? Lo tengo separado, pero no por edificio, pero en total, para que te hagas una idea, en electricidad hay presupuestado este año 400.000 euros. Y el año anterior había 520.000. Y el anterior 563.000. Lo que te quiero decir, ha ido bajando la luz también, pero imagínate de 563.000 en el año 22, que teníamos presupuestado 272.000 en el año 21. Bueno, fue cuando subió tanto la luz y, claro, el ayuntamiento tiene que pagarla. De ahí todos esos incrementos y que nos vimos con el presupuesto pues un poco justitos. Ya no había para inversiones, cuando antes siempre había para inversiones y había para otras cosas, como por ejemplo pagar el IBI con los impuestos que se recaudaban. Hay unas... De esta subvención que me comentabas antes de alumbrado, me comentabais ayer después del pleno, el tema de la rotonda de Leclerc. Creo que es el único cambio que queda en Carvajosa. Correcto. Porque el polígono también se completó, si no me equivoco. Que todo el pueblo, toda la casco urbano, todas las urbanizaciones y todos los polígonos industriales tienen LED. Incluso la parte de la zona comercial de Leclerc tiene LED. Faltaba solo la rotonda, que lo vamos a hacer con una subvención, el POE, que se llama... Lo que te comentaba, nos da una cantidad y el ayuntamiento aporta otra cantidad y se cambia. Creo recordar que son unos 32.000 euros aproximadamente. No es tu área, pero sí queda una zona por cambiar a LED. Puede ser. El campo de fútbol. El campo de fútbol sí, se va a cambiar. Lo que pasa que... El campo de fútbol o se cambia a LED o se apaga el campo de fútbol. La verdad que el campo de fútbol, yo me acuerdo cuando llevaba el deporte en las instalaciones, ya hicimos algún estudio y valoramos el cambio de los focos a LED en su día y bueno, hablamos con una empresa, la que nos lleva el mantenimiento, y nos dijo que estábamos todavía ahí, que podíamos aguantar otros 4 o 5 años. El comité de árbitros no dice lo mismo. Sí, ya en el campo de fútbol está claro que, según tengo entendido, y las luminarias, no sé cómo se llaman, los lumen o lo que sea, ya no da hay que cambiarlos. Tenemos previsto una subvención, creo que recordar, de 87.000 euros para hacer el cambio de la zona deportiva. Hay que licitarlo. Esto es como todo. Lo tenemos, pero llevan sus trámites. Y hay que licitarlo, pero la partida está. O sea, está hecho el cálculo, el proyecto, está todo. Puede que sea uno de los mayores deseos de un concejal de Economía, que esos trámites fueran más cortos a la hora de... Pero no del concejal de Economía, de todos los concejales del mundo mundial. Es el que maneja el dinero. Pero de cualquier político. La administración, queramos o no, es un monstruo lento. Es un monstruo lento. Cuando una empresa privada, tú estás en una empresa privada y toma una decisión, se hace inmediatamente. Aquí no, aquí requiere unos trámites. Y lo hacemos y se hace por transparencia. Ojo, que yo no digo que esté mal hecho. Y se hace por transparencia. ¿Que podían ser más ágiles? Seguro. ¿Que se podían mejorar? Seguro. Pero desde que tomas una decisión hasta que realmente lo ves hecho, pues pasa mucho tiempo. Podemos hablar ahora de la construcción del centro cultural y los plazos que ha habido. Seguro. Si quieres, sí hablamos del centro cultural, no tengo ningún problema. Además, nos ha quedado un edificio espectacular. Hay opiniones, como para todo. Hay opiniones, lógicamente. A mí, yo te tengo que decir
que una vez, antes de que se quitaran las vallas y que quedara abierto exteriormente, pues dices, no sé, parecía lo que pareciera. Una vez que se quitaron las vallas, que ya está abierto, pues yo te lo digo y te lo he dicho en más de una ocasión y lo he comentado con varios vecinos, a mí me parece que primero el edificio es espectacular. Por fuera también, ¿eh? Dentro del concepto que tenía el arquitecto que lo hizo, que era, te lo digo, el brutalismo. Es decir, ya lo ves, que es hormigón y Es madera. brutal. Es brutal. Y luego lo que sí veo que está perfectamente integrado en la plaza. Te parecerá mentira o no, pero está perfectamente No, integrado. no me parece en la mentira, plaza. pero bueno, dirijo el medio de comunicación de la localidad, pero también soy vecino. También tengo opinión. Por supuesto. Cuando toca escribir no puedo dar mi opinión, pero también la tengo. Y os la he dicho abiertamente en alguna ocasión. A mí por dentro siempre he dicho que el centro cultural, para mí, lo de fuera no hace justicia a lo de dentro, porque es verdad, y nosotros tuvimos el privilegio de caminar por aquí cuando esto estaba naciendo. Yo he visto el suelo en el que hoy grabamos en hormigón. Y eso es verdad que crecer a la vez que este tipo de infraestructuras es una pasada. Y desde aquel entonces yo ya opinaba que el interior, y a la gente que me preguntaba ahí fuera, yo se lo decía, yo por fuera no sé cómo quedará, por dentro es espectacular. Yo verdad que por fuera pues tengo mis más y mis menos con el centro cultural. Bueno, esto es como la tónica. Para mí lo de fuera no hace justicia a lo de dentro, lo he dicho muchas veces. Yo tengo sentimientos encontrados, sobre todo con el tejado. Te entiendo. Pero son opiniones. Lo del tejado yo te entiendo perfectamente porque al final no lo ves, ¿eh? Al final lo ves, pero al final no lo ves. A favor diré que el ojo se ha hecho, yo ya me he acostumbrado a verlo y no lo vamos a cambiar. Quiero decir, si te das cuenta, aprendes a quererlo, yo creo. Si te das cuenta, si te das cuenta por fuera, es algo que no hay en ningún sitio. Es una construcción que no hay en ningún sitio. O sea, es algo singular. Entiendo que a la gente no le guste o la gente diga, ¿esto qué es? Si le falta, parece que está a medias. Lo entiendo. Pero hablando del centro cultural y de los tiempos, por ejemplo, te puedo decir que esto comenzó en el año 2017. ¿Cómo empezó esto? Aparte de buscar la ubicación, de hacer las parcelas que había aquí, etcétera, etcétera, se hizo un concurso de ideas en la cual participaron 38, o sea, se hizo un jurado profesional en el que estaban participando arquitectos del Colegio de Arquitectos de aquí de Salamanca, incluso yo no sé si hicimos participación en alguna otra provincia, y técnicos, y se hizo ese jurado y se planteó el edificio. Sabíamos el lugar, sabíamos las dimensiones y cada arquitecto, proponentes, puso su proyecto. Se presentaron 38 proyectos. 38 proyectos. El jurado eligió al final, después de un proceso, este edificio. Se eligió por las características de este edificio. Yo creo que se eligió por cómo estaba construido, por la eficiencia energética, o sea, se eligió por muchas razones. Después de elegir el edificio y tener el proyecto, hay que hacer el proyecto, lógicamente, hay que calcular los costes. O sea, ¿cuánto cuesta? 2 millones de euros. Y después de esos 2 millones de euros hay que sacar el dinero para llevarlo adelante. Nosotros tomamos la decisión, no podemos menoscabar el presupuesto en 2 millones y se hizo un préstamo de 2 millones a 25 años, que es lo que estamos pagando. Eso es la historia del edificio cultural, pero de 2017 hasta 2024, que fue cuando se inauguró. Hay un dato más del edificio cultural, hay un dato más, porque si no me equivoco, en el programa electoral no iba ubicado en la plaza del ayuntamiento. Si no me equivoco, puede estar equivocado, pero creo que en la pista de Pump Track es donde se había en principio se habló, iniciado la idea. En principio se habló de que podría ir el centro cultural ahí. Sí es cierto, sí, ahora que lo dices, pero muy en el principio. Ahora que hablabas de los inicios es lo que... Se habló de varias ubicaciones, Una de ellas sí es cierto que se habló era una parcela, es hexagonal, y bueno, nos parecía que era una buena ubicación, pero al final se decidió más céntrico, se eligió este. Bueno, fue una decisión, es decir, podía haber estado en otros muchos sitios, lógicamente. De hecho, yo me acuerdo, yo creo que la oposición, muchos de ellos decían que donde está ahora el recinto ferial, bueno, era otra ubicación que ellos decidían de hacerlo modular, que se quedaba pequeño. Bueno, la polémica y que muchos de ellos siguen creyendo que esto queda pequeño. ¿El centro cultural se queda pequeño? Yo creo que no. Yo creo que el centro cultural es un espacio que para la población que tiene Carvajosa no se queda pequeño. ¿Que podía ser más grande? Pues lógicamente. ¿Que podía ser mejor? Pues lógicamente. A ver si nos va a pasar como con el IBI, que ahora no se nos queda pequeño, pero dentro de unos años a lo mejor sí se nos queda pequeño. Pues puede ser, ¿por qué no? Las circunstancias van cambiando.
Ujú. Está claro que todo es cambiante. De hecho, los presupuestos, lo mismo lo hizo, son presupuestos. A lo Dentro mejor en del un futuro año, el centro cultural es el ayuntamiento. pues ojalá, por ejemplo, ¿por ¿Y qué en el no? ayuntamiento? Y tenemos otro centro cultural más grande y en el ayuntamiento hay... ¿Qué pondrías? Si el ayuntamiento mañana ya no es ayuntamiento, te lo dan vacío. ¿Qué Vaya, instalas en el pues ayuntamiento? hombre, a fecha de hoy se pueden instalar muchas cosas. Tenemos muchos programas como Ciudad de los Niños, como el Centro Joven. Pedro y Alicia se pondrían contentísimos si les das Imagínate, todo el ayuntamiento para los chavales. imagínate, tendremos otras salas para las asociaciones, por ejemplo, para, no sé, para dar cursos, etcétera, etcétera. Se puede hacer utilizar. Y este centro cultural, imagínatelo en otro sitio más grande. Pues, ¿por Si qué alguna no? vez este centro cultural es el ayuntamiento, que a nadie se le olvide que salió, Salió de aquí. salió de aquí. Salió de aquí. Antes de pasar al tema de política local y demás, que sí que me gustaría tratarlo un poco, antes de pasar al tema de energía y economía, creo que querías comentar algo sobre la energía antes. No, te digo que los gastos energéticos que subieron, no sé, si estábamos hablando de la electricidad y comparamos varios años, nos pasó lo mismo con el gas. El gas igual, yo te puedo dar cifras de gas del año 2021, que estábamos pagando de gas 61.000 euros. En el año 2022 subió más del doble, 147.000 euros. O sea, imagínate el desfase del presupuesto, de contar con 61 a contar con 147. En el año 2023, que fue cuando subimos el IBI, fue más grave, 171.000 euros. A fecha de hoy ha bajado, en el 24 bajó a 133 y este año a 113. ¿Pero por qué? Porque ha bajado el gas también, está claro. Referente a la energía, el último aspecto que quería tocar, al menos de momento, es que en algún pleno y en alguna proposición por parte del Partido Socialista se ha puesto sobre la mesa el tema de las comunidades energéticas. Bueno, sí, yo creo que debatimos una moción del Partido Socialista de crear una comunidad energética. Bueno, yo tengo mis dudas y no tengo mis dudas, pero se votó en contra por el hecho de que se planteaba de momento un ahorro que no era real, porque no está, o sea, está calculado teóricamente. El hecho de hacer una comunidad energética para el pueblo, que está bien, o sea, el pueblo, el ayuntamiento decide las instalaciones donde se ponen las placas solares, los vecinos se van adhiriendo a esa comunidad energética y dentro de lo que produce, pues el vecino se ahorra dinero, paga una cantidad. Yo me acuerdo de mirar de aquella algún pueblo que tenía esta comunidad energética. El problema que tenían, por ejemplo, era el de las baterías, que solo producían luz cuando había sol, porque el hecho de incluir dentro de todo el proyecto las baterías de acumuladores, no baterías, bueno, acumuladores, era muchísimo, es muy caro. No sé a fecha de hoy cómo está ese asunto. Es un asunto que va en progreso y cada vez las placas solares son más baratas, cada vez se puede generar más electricidad con menos medios. Es decir, entiendo que pueda ser una parte del futuro. De momento nosotros la votamos en contra porque no la veíamos, pero sí se podía haber hecho. Carvajosa tiene en este momento una instalación de placas solares que está en La Fuente Valdigal. la Fuente Valdigal y la futura del Y colegio. la futura del Reina Isabel. Sí. ¿Y el siguiente? No lo sé, de verdad, de momento no sé si hay algún proyecto, eso te lo podría contar a lo mejor el concejal correspondiente. No tengo constancia de algún puesto más. Sí que los priorizamos en el cambio de las luminarias LED a LED. Y ahora estamos centrados en el cambio que hablamos del campo de fútbol y de la zona exterior, a cambiar todas las luminarias y lograr más luz y más eficiencia, lógicamente. O sea, no solo se contempla la iluminación del campo, este dato no lo tenía yo. No lo sé, te he dicho esto, me he aventurado mejor. Yo creo que es el campo. No sé si hay algún. Que las No te aventures porque es un titular pues eso, que me lo has puesto ahí y me lo has pues nada, quitado. pues no, pues te lo quito porque a lo mejor es verdad y a lo mejor es mentira, no lo sé. Yo creo que en las pistas de tenis hemos hecho algún cambio ya. Sí, bueno, me refería a la. Pero no, si ese cambio se realizaba en la iluminación exterior. Yo creo que lo gordo. De las calles del complejo deportivo. No lo sé. No nos aventuramos. El proyecto, de verdad, no lo sé. Sí que es cierto que está centrado en el campo de fútbol, yo creo, el cambio de luminarias. Que a lo mejor, joder, que es un proyecto que engloba más cosas, entiendo. Es cuestión de verlo. Yendo un poco al barro de la política, ¿cómo definiría la relación del equipo de gobierno con la oposición? Pues yo creo que cordial. Te puedo asegurar que cordial. Yo no tengo y yo creo que nadie tiene ningún problema con los compañeros. Yo los considero compañeros de corporación
y hablo normalmente con ellos y sin ningún problema. Con Jesús, con Roberto, con Sara, con Rosa, con José Luis. Yo creo que no hay ningún problema. Esa es la personal, pero la global. La global yo creo que también. Otra cosa es el debate político, por ejemplo, ayer en el Pleno, en el cual, pero luego no Vaya vamos... Pleno, ¿eh? La verdad que muchas veces nos complicamos en el Pleno con situaciones que no tienen nada que ver con que no afecta a los vecinos. Lo que vale del Pleno y lo que se aprueba es lo que se afecta a los vecinos. Pero hay muchas veces... Son las partes resolutivas, lo demás... Hay veces que se traen al Pleno cosas que no afectan a los vecinos, pero se traen al Pleno también. No solo los debates. ¿Qué es lo que no afecta a los vecinos, por ejemplo? Yo, por ejemplo, nunca he estado de acuerdo con que en la pura política local se traigan mociones a niveles generales nacionales. Todos sabemos que hay que hacerlo. Esto no pasa en el Partido Popular, ¿eh? Pasa en el Partido Popular, pasa en el Partido Socialista, ha pasado en Ciudadanos, ha pasado en Vox, ha pasado en todos los partidos. Yo es algo con lo... Ya no que no estoy de acuerdo, es que nunca lo he entendido. Es verdad que hay asuntos nacionales que es verdad que afectan directamente a los municipios. Es innegable. Pero es verdad que hay otras que no te sé recordar cuál. Pero bueno, que es verdad que a veces en el debate político se debaten cosas que a los vecinos al final pues un poco les da igual. Pero también sucede con cuestiones puramente políticas que los políticos sí deciden llevar a los plenos. Se decide por lo que dices tú, porque sí que afecta realmente al final todo lo que sea política nacional afecta de alguna manera a todos y se llevan por lo que dices tú, muchas veces porque el partido necesita el apoyo a nivel nacional de que esa aprobación o denegación llegue donde tenga que llegar. Pero nos pasa a nosotros, nos pasa al Partido Socialista y le pasa a vos. Bueno, es un debate, a fin de cuentas lo tenemos que ver así. Para eso está el Pleno, para debatir. Muy buena frase final. Para eso está el Pleno, para debatir. Efectivamente, el Pleno está para debatir y que la oposición pues controle al equipo de gobierno y haga su labor de fiscalización, lógicamente, igual que en las comisiones informativas. Pero si aquí es todo claro y transparente. Otra cosa es el tipo de decisiones que cada uno toma cuando está en el gobierno y cuando está en la oposición. Y yo entiendo que estar en el gobierno somos nosotros los que tomamos las decisiones y quien se equivoca es el quien gobierna, quien toma las decisiones. Porque yo en la oposición puedes hablar de lo que tú quieras, pero nunca se va a materializar de alguna manera lo que propones, o sí, dependiendo lo que sea, pero el que toma las decisiones es el equipo de gobierno, para bien y para mal. Y dentro de las decisiones del equipo de gobierno, ¿qué inversión consideras más importante para el futuro de Carvajosa? Buena pregunta. No lo sé qué inversión podría ser importante. Nosotros, la verdad que llevábamos el construir un auditorio. Por ejemplo, es una inversión, pero en un largo futuro. Sería un auditorio, un teatro. Un auditorio, un teatro que sirviera como teatro, auditorio para actos. Me has quitado un titular antes, pero me acabas de... me has dado otro. No es ningún titular, lo llevamos en el programa electoral. Lógicamente, el construir un auditorio implica, desde que tú propones la idea, la ubicación y los dineros, pasar mucho tiempo. Pero sería una buena señal de que Carvajosa sigue creciendo y que da servicios. De hecho, el auditorio yo no es de ahora, ya de varios años. Por ejemplo, te digo el auditorio. Como concejal de Economía y Hacienda, ¿qué le quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? No sé a qué no sé, yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, pero tengo la conciencia tranquila con lo que hago. Me comunico perfectamente con toda la corporación de qué es lo que se trata y, lógicamente, me quita el sueño cuando se toman decisiones, pues, por ejemplo, la subida del IBI. No es que te quite el sueño, pero... te quita el sueño, que daba más preocupación. Sí, pues esas cosas, esas decisiones de subir impuestos, por ejemplo, de una obra que no sale o de que estás solicitando una subvención y no te la dan, pero bueno, decisiones a fin de cuentas que entran dentro de la normalidad de la gestión de un ayuntamiento o de cualquier empresa o de cualquier trabajo. O sea, siempre todos tenemos nuestras preocupaciones. ¿Cómo se decide qué obras o proyectos reciben más financiación? No te entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Financiación? Una vez que se realizan los presupuestos, una vez que se sabe a qué obra se va a destinar y más, ¿cómo uno se sienta en la mesa y a qué se rige o qué parámetros establece para decidir qué necesita más financiación o qué obra o qué proyecto toca en no en legislatura, en este año presupuestario? Dices en el presupuesto correspondiente del año. Primero, calcular los gastos, como ya te he dicho, de personal. Segundo, calcular los gastos corrientes,
luces, gas, etcétera, etcétera. Reparaciones, contratos. Y en base a lo que sobre, luego subvenciones. Y en base a lo que quede, que no queda nada, ya te lo digo yo, no queda nada, pues muchos ayuntamientos, no solo las inversiones que se pueden hacer es a través de subvenciones. Por suerte, por desgracia, cada ayuntamiento tiene unos servicios, lógicamente. Si nosotros tenemos 4 servicios que nos cuestan 2 millones de euros, hay ayuntamientos que en vez de costarle ese dinero le cuesta a la mitad y pueden utilizar eso para otro tipo de inversión. Tú imagínate los servicios que tenemos de limpieza, los servicios de mantenimiento de viales, de agua, de averías de agua, los servicios de zonas verdes. Bueno, las averías de agua van viendo luz verde. Sí, la verdad que hicimos ya en su día un plan de renovación de redes. Lo contamos cuando está mal, pero bueno, vamos a decir también cuando está bien. Eso, por ejemplo, a mí me quita el sueño. Cada vez que hay una avería de agua, la verdad es que... Nos lo quita a todos, que nos hacéis salir de casa también algunos. Yo entiendo al vecino que se cabree, pero es que lo entiendo, me cabreo yo también cuando me falta el agua, cuando me falta la luz. Incluso te cortan la tele porque andan cambiando 4 antenas, que ha ocurrido, y dices, ostras, no tengo tele. Es que somos también, que yo lo hago, dijo, ahora sin tele, estaba tan a gusto en el sofá y no tengo tele. Bueno, pues el agua ya es más fundamental y la luz ni te cuento. Es que con el agua se han liado gordas, ¿eh? Las tuberías que llevaban muchos años y se han ido cambiando, poco a poco, o sea, no se puede hacer todo de golpe y se han ido renovando. La última renovación que nos queda es en la zona de los huertos, la parte esta, y empezarán las obras, si no han empezado ya. A lo mejor te estoy diciendo... Empezaron ayer, ¿no? Sí, por eso te quiero decir. No sé si empezaron ayer o... Sí, en la calle Joaquín González. A la publicación de este podcast no sé en qué calle estarán. Sí, vale, sí. Pero ahí yo creo que es la última zona. No sé si hay alguna que se va a renovar. Yo creo que es la única que nos queda. No creo recordar, no lo sé. Ahí el concejal correspondiente, Ángel, te podría contestar con más precisión. ¿Y después? Bueno, esto se lo preguntaré también a Ángel, pero ¿y después? Cuando ya no haya siempre hay averías de agua. Siempre hay, Luis. Cuando no haya averías de agua, habrá averías de... ¿Con qué nos vais a entretener cuando no haya averías de agua? Ojalá no haya averías de agua, pero el dinero que no se gaste en las averías de agua, en la renovación de redes, se utilizará pues para bajar el IBI. No, por ejemplo, pues es una opción. Si ya no tenemos el gasto necesario, se puede bajar el IBI. De hecho, con nosotros cuando lo subimos, una de las... de lo que dijimos es si en algún momento se puede volver a bajar el tipo impositivo, se podrá bajar sin lugar a dudas. Todo lo que sea beneficio para el ciudadano, que pague menos impuestos, nosotros en concreto, el Partido Popular, encantados de la vida. Lo que sí es cierto que el ayuntamiento está muy encorsetado con lo que tiene. O sea, no es una administración como la Junta o como el Estado, que emite deuda. El Estado puede emitir deuda y gastarse lo que quiera, no, pero te quiero decir que el ayuntamiento tiene unos impuestos, recibe un dinero y tiene que amoldarse con ese dinero. No puede decir, oye, que ¿Cuánta capacidad real de maniobra tiene un ayuntamiento? ¿A qué te refieres? En lo que recibe del Estado, en lo que se puede gastar, en lo que no. ¿Cuánto margen hay de real libertad para los ayuntamientos a la hora de decidir? El ayuntamiento solo decide los impuestos. Los impuestos que ya están marcados y dentro de unos márgenes. O sea, yo no puedo subir el IBI al 5%. Hay un margen, o sea, dentro de la ley el IBI se puede, no me acuerdo ahora de cuáles son los parámetros, entre 2 y 4%. Y dentro de ese 2-4 tiene que estar el porcentaje. Nosotros lo tenemos a fecha de hoy en el 0,65, que multiplicado por el valor catastral, es lo que te decía, sale el impuesto. ¿Qué significa? Porque hablando otra vez del IBI, porque alguno me comenta, no, es que yo qué sé, en Salamanca tienen el 0,5, en Santa Marta el 0,44, en yo qué sé. No significa nada ese tipo impositivo. Es más bajo, pero lo que realmente importa son las dos cosas, tipo impositivo y valor catastral. Si un valor catastral en Santa Marta, te pongo un ejemplo, que no lo sé, a un edificio, un inmueble parecido al de Carvajosa, en Santa Marta es 100.000 y en Carvajosa son 60.000, ¿qué más da el tipo impositivo? Si realmente está cobrando más por el valor del catastral, que es lo que te decía yo, la ponencia de valores, el incremento del 72% que no nos obligan, nos recomiendan hacer, porque nos estábamos quedando muy por debajo esos valores catastrales del menos del 50% del valor real. O sea, y al final paralizamos porque había recursos. Error, pues a lo mejor lo que hemos hablado. Si eso hubiera sido año a año, posiblemente hubiéramos recaudado a fecha de hoy más que subiéndolo. Y la gente pues hubiera dicho, bueno, nos lo han subido año a año. Otros ayuntamientos han tenido que tomar esa decisión también, en Salamanca, pero por el mismo motivo, porque han subido muchísimo todos los gastos de corrientes y de contratación, todo. De hecho, muchas obras en la pandemia
el centro cultural casi se ve afectado, se paralizó. No había personal, los materiales no había, subieron el doble muchos de los materiales. O sea, hubo una locura y muchas de esas infraestructuras se quedaron sin hacer. Nosotros tuvimos la suerte y peleamos con las empresas, con la UTE que lo hizo, para que esto siguiera adelante, poquito a poquito. ¿No pasó algo similar con la pista multideporte, creo recordar? Sí, la pista multideporte ocurrió además en plena pandemia. Sí, ocurrió algo similar. Eso sí que fue una obra extensa, para sencilla que es. Esa fue una obra Pues extensa. Fue una obra que al final tuvimos que volver a licitar porque la empresa que lo llevaba no pudo terminarlo. Pero eso ocurre, o sea, por desgracia ocurre, pero ocurre también en la empresa privada. Por hacer un poco de sangre. ¿Pero por qué vas a hacer sangre? Donde no hay gasto de gas es en la pista multideporte. En la pista multideporte, claro. En la pista multideporte de Carvajosa fabricamos el frío y se lo distribuimos al resto de España. No es así tampoco. La verdad que, lógicamente, eso era una pista abierta. Y se decidió cerrarla para que se pudiera utilizar en invierno. Se pudiera utilizar durante todo el año, pero en concreto en invierno. Uh-huh. Y que la pudieran utilizar los equipos deportivos que hay, los clubes deportivos que tenemos, aparte de del fútbol sala, uh-huh, fútbol 7, o llámalo como quieras, para entrenamiento de baloncesto, incluso para el voleibol, que hay un equipo de voleibol. Claro que hace frío, pues tenemos que tomar algo. Igual, claro que lógicamente los niños se pueden dar contra las chapas, que a lo mejor habría que hacer un recubrimiento, pues claro que estamos pensando en todo ello, pero necesitamos tiempo y valorar y verlo. ¿Qué se podría hacer para meter ahí un sistema de calefacción? Pues realmente no lo sé. Sería una cuestión técnica y valorarlo. El día que venga Ángel Manso va a ser, voy a seguir apuntando, va a ser impresionante. Sí, Ángel yo creo que te va a dar respuestas a todas estas preguntas porque él está más enterado y más informado que yo en ese sentido. Si tuvieras una línea de crédito sin límite, ¿qué sería lo primero que financiarías en este momento? ¿Qué sería lo primero que financiaría? Uh-huh. No lo sé. Tenemos, por ejemplo, el tema de las piscinas, te he hablado de no me abras el melón de las piscinas. No me abras el melón de las piscinas. Hombre, ahí Ángel te podrá contar, pero te puedo asegurar que el tema de las piscinas, lógicamente, llevamos con esta, no sé, iba a decir matraca, a lo mejor es matraca. Es matraca. Pero nosotros lo llevamos en el programa electoral, la gente se cree que llevamos 20 años con esto. Nosotros, personalmente, desde el año 2019, cuando nos presentamos a las elecciones del 2019. De hecho, yo creo que Ciudadanos presentó una moción anterior, en el 2017-2018, de aquella era crear una zona acuática, como un parque acuático, y la rechazamos. O sea que las piscinas realmente, de crear unas nuevas piscinas, es a partir de 2019 de lo que lo llevamos en el programa electoral. Se ha complicado. Yo la verdad que eso te lo va a explicar mejor Ángel y no quiero apartarme en ese sentido, pero son decisiones, pues otra cosa que a lo mejor te quita el sueño. Joder, prometes unas piscinas y encontramos un lugar y al final no se puede hacer, encontramos otro, se puede hacer, hay que hacer el proyecto. Sí, etcétera, es verdad que no quiero embarrarte con el tema de las piscinas porque es un tema muy extenso que merece ser explicado y merece muchas respuestas, y las respuestas las tiene el responsable del área, es verdad. Pero bueno, te cogió la coletilla porque salió ahí. Y yo creo que el proyecto que tenemos está medio terminado ya. Ahora hay que valorarlo económicamente, lógicamente. Uh-huh. Por andar un poco en preguntas un poco más informales, si a José Álvarez le dieran el poder de elegir un superpoder como como los 11, ¿no? Sí, para sus áreas, para todas. Me da igual para la que elijas, para economía, para hacienda personal, para empleo y desarrollo local, para lo que quieras. ¿Qué superpoder eliges? Lo que me pidieran los vecinos, poder hacerlo. Bueno, a la que populismo, por favor. Sí, la verdad es que me encantaría que pudiera hacer todo lo que los vecinos quisieran. Eso vamos, sería un lujo poder hacerlo, que todo lo que quisieran se podría hacer. Bueno, una respuesta muy populista, pero la tenemos que coger. La tenemos que coger, la tenemos que coger. Yo pensé que me ibas a decir... que tuviera crédito infinito para hacer lo que quisiéramos. Incluso teniendo crédito infinito, no podrías hacer lo que quisieras, posiblemente, porque habría cosas que no podrías hacerlas. Pero no te puedes imaginar las cosas que muchas veces queremos hacer y no tenemos competencia para hacerlo. Mira, me acuerdo, hablando de esto de competencias, me acuerdo en la pandemia, cuando decidimos sacar las ayudas a los empresarios, tuvimos que solicitar permiso a la Junta de Castilla y León para poder dar esas subvenciones. Pero es lógico, de alguna manera. Nosotros no tenemos competencia para dar ese tipo de subvenciones y tuvimos que pedir permiso porque la Junta los estaba dando.
Y lo que no se puede es dar subvención, duplicar una subvención por el mismo concepto. Entonces la Junta te pide, dame las bases, y si yo estoy dando esa subvención, no te la puedo dar. Bueno, al final nos permitió, en relación a las bases, que las pudiéramos dar y las dimos, por ejemplo. Pero hay competencias que no tenemos, que son impropias del ayuntamiento, que muchas veces se asume por cercanía con la ciudadanía. Igual que hablamos del centro del consultorio. Nosotros no tenemos por qué comprar un ecógrafo, pero lo hacemos. Nosotros no tenemos que hacer muchas cosas, pero claro, viene el vecino y te lo pide, y ¿cómo no voy yo a decirle al vecino, pudiendo o de alguna manera entrando dentro, aunque no sea de nuestras competencias, pues lo hacemos? Para finalizar, y por conocer un poquito más a José Álvarez, ¿qué música escuchas? Yo escucho todo tipo de música. La verdad que la música no es que haya sido muy importante en mi vida, bueno, por hablar de un poco en general, porque antes te comprabas el cassette del disco y lo veías y lo dabas 20 vueltas. Ahora con Spotify o con cualquier plataforma escuchas la música que quieres en el momento que quieres, y es como pasajera, o sea, no te fijas en el relato, por ejemplo, que tiene un disco completo. Y yo escucho de todo. Mira, últimamente me encanta Art de Bogotá o Viva Suecia o este tipo de música que me recuerda mucho a Héroes del Silencio. Muchísimo. Y bueno, escucho ese tipo de música. Pero escucho cualquier tipo de música, ¿eh? No tengo ningún problema en escuchar. Igual que cine me encanta. A mí ver cine me encanta y me habré visto muchísimas películas a lo largo de mi vida. ¿Plato preferido? No sé. Yo creo que soy buen comedor. En ese sentido no tengo ningún problema. Pero los platos típicos, no te compliques, la ensaladilla rusa, la tortilla de patata, unos huevos fritos con patatas, eso, jamón, no me fastidies. O sea, lo normalito, no vayamos mal. Y para cerrarlo todo con un compromiso súper comprometido. En una palabra, Sara Sánchez. Compañera, oposición. No puedo decir nada en contra de Sara Sánchez. Yo creo que todos los compañeros de la corporación, creo y estoy convencido que miramos por el bien de los carvajoseños, primero nosotros, y que tenemos la responsabilidad, lógicamente, como equipo de gobierno, de tomar las medidas. Entiendo que algunas veces nos equivocamos, otras veces se podrían hacer mejor, pero tenemos que tomar decisiones. Yo creo que Sara está para sumar a la corporación y al ayuntamiento y a todos los vecinos. Igual que Sara, te hablo de Jesús, te hablo de Roberto. Jesús Luis de San Antonio. Jesús Luis de San Antonio a mí me parece una persona, yo me llevo muy bien con ella y no tengo ningún problema y me parece un buen compañero. Que luego en el debate político muchas veces pues hablamos de cómo pasó ayer en el Pleno, pero que no hay ningún problema de verdad. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez ha llegado nuevo a este ayuntamiento, es la primera vez que entra a Vox. Me parece un compañero también como todos los demás, sin ningún problema. Igual que Rosa, igual que José Luis, no voy a faltar a ninguno. Y mis compañeros, ¿qué te voy a decir? Y por último, Pedro Samuel Martín. Pedro Samuel Martín lleva muchos años de alcalde, es una persona humana que entiende todos los problemas, que está al tanto de todo lo que pasa en el ayuntamiento y se preocupa por todos los vecinos. Y te puedo asegurar que humanamente yo no he conocido una persona como él en ese sentido. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación. Esperamos que la primera de muchas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Luis, por darme esta oportunidad. La verdad es que muchas veces la cabeza visible del ayuntamiento siempre es el alcalde, pero yo desde aquí transmito a los vecinos que si me ven por la calle no tengo ningún problema en atenderlos aquí o en el ayuntamiento. Siempre tenemos las puertas abiertas, no solo yo, sino todos mis compañeros, a atenderles en el sentido que sea. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós.